Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos de nuevo a los mundos chamánicos. Varias cosas hay en marcha acerca de los mundos chamánicos, el viaje a los mundos chamánicos y un podcast que empecé hace ya 2 años que tiene que ver con los mundos chamánicos de México, sobre todo en la obra de Jacobo Grinberg. Y como llevo trabajando un tiempo ya bien larguito acerca de la obra de Jacobo Grinberg, la mente, la teoría sintérgica, la meditación autoalusiva y tantos otros temas que tienen que ver con la meditación cabalística, con el Mahamudra, con los patrones de acceso al conocimiento y realidad, filtro y realidad, identidad y realidad, la atención más amplia, los opuestos, lo percibido, en fin, unos cuantos y vamos a seguir con ellos. En esta revisión de los mundos chamánicos, que en realidad se titula Chamanes de México, Psicología Autóctona Mexicana, que es el nombre que Jacobo le da a los chamanes de México, voy a empezar con don Lucio de Morelos. Muchos de esos autores de los que voy a hablar, donde vamos a jugar igual que en los textos anteriores de Jacobo con lo que cuenta, vamos a estudiar esas percepciones, qué les ha pasado de boca de ellos, los tenéis en versiones largas también en el canal. En este nuevo podcast, que es una continuación del de Jacobo, voy a ser mucho más específico y vamos a entrar a profundizar un poquito más en los mundos chamánicos, en este caso de México. Por lo tanto, esto se compartirá en 2 listas de producción de podcast, en la específica de Jacobo y en la de viajes chamánicos, que estamos haciendo una revisión de todo el mundo chamanístico, incluso lo nuevo de ahora en el mundo. Para comenzar, y a diferencia de capítulos anteriores, voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que Jacobo descubre o asocia en sus visitas a estos chamanes, para luego entrar en detalle en el chamán en particular, en este caso don Lucio de Morelos. Dicho esto, vamos a hacer este primer viaje a don Lucio, que es uno de los más fascinantes que yo recuerdo después de las lecturas de Jacobo. Y vamos a empezar con algunas cosas que descubre Jacobo que tienen que ver con correlatos psicofisiológicos, fisiología y psicología, que percibe después de ver y participar y estar presente y conocer a don Lucio de Morelos, y que asocia con todas estas teorías que Jacobo ha ido desarrollando con el tiempo. Digo, Jacobo ha ido desarrollando como si estuviera aquí, porque para mí está aquí, porque su obra está aquí, y si bien tiene muchísimos críticos, igual que el Don Juan, yo sigo pensando que su obra es digna de volver a escuchar, igual que el rescate de los mundos chamánicos antiguos a la cultura de hoy, porque si no nos vamos a lo urbanita y al consumo del supermercado. No me siento capacitado, nos cuenta Jacobo, para juzgar a qué realidad pertenecen las experiencias que vivió don Lucio durante los 3 años de su iniciación como chamán. De lo que sí soy capaz es de establecer un paralelismo entre ellas y la organización del cerebro. Este paralelismo existe y la labor de analizarlo es fascinante. Esto quiere decir que la realidad que vivió don Lucio se refleja y que es un reflejo de la organización y del funcionamiento del cerebro humano. Obviamente este paralelismo no es exclusivo del cerebro, simplemente porque su organización es un reflejo de otros órdenes y niveles de la naturaleza. De hecho, la forma en la que está organizada la información en el espacio es la misma que se refleja en la organización cerebral. Lo anterior implica que el patrón de experiencias de don Lucio es isomórfico con respecto al cerebro. Y ahora vamos a
averiguar qué significa isomórfico, porque isomórfico significa varias cosas, ya sea en psicología o sea en biología. En psicología, isomórfico implica una correspondencia entre dos términos o estructuras. Correspondencia, que tienen cosas iguales o parecidas. Correspondencia, pero que no son iguales. Dos estructuras que no son iguales, pero que se corresponden. En geología, por ejemplo, es que con diferente composición química, dos cuerpos presentan igual estructura cristalina y pueden cristalizar asociados. Es decir, que hay una relación muy directa, muy parecida, de dos cosas que son de composición química distinta, diferente, pero que se pueden asociar y se corresponden. Eso significa isomórfico. Y Jacobo nos habla de ese isomorfismo, de esa relación, en el estudio que él hace del cerebro y don Luis de Morelos. Repito, lo anterior implica que el patrón de experiencias de don Lucio es isomórfico con respecto al cerebro, al espacio y a otras órdenes de la naturaleza. Con el objetivo de realizar su análisis, Jacobo recapitula algunas de las experiencias claves de don Lucio y las compara con sus correlativos psicofisiológicos. En primer lugar, el concepto de rebaño y de pastor, que luego lo vamos a entender muy bien y en detalle. Don Lucio describe la experiencia de rebaños de todos los colores comandados por pastores guías. Con relación a la contraparte cerebral de los rebaños y sus pastores, se sabe que la corteza cerebral es la más evolucionada de todas las estructuras del cerebro y que está formada por unidades funcionales que se repiten a todo lo largo y ancho de su tridimensionalidad. Estas unidades son circuitos complejos que interconectan capas corticales a través de fibras e interneuronas. La codificación de la información que viaja por las unidades corticales sufre procesos complejos de integración. En ellos, patrones de actividad son reducidos a algoritmos neuronales a través de la activación de circuitos de inclusión por convergencia. Un ejemplo de este procesamiento inclusivo es la activación de una célula compleja cortical como resultado de la convergencia de información proveniente de células simples. Fijaros qué interesante es esto. Lo complejo que resulta de explicar en el mundo del cerebro lo que le ocurre a don Luis de Morelos y lo fácil que resulta de explicar y de entender, aunque nos sorprenda cuando don Luis de Morelos le cuenta a Jacobo Grinberg lo que le pasó, lo que le pasa y qué hace. El concepto de pastor de pastores, de don Luis de Morelos, también tiene una contraparte cerebral, pero ella requiere, para ser comprendida, de algunas consideraciones preliminares. Si el pastor de pastores es el integrador de todos los rebaños, su función debe ser la de unificación y coordinación de los más o menos diferenciados rebaños. Unificación y coordinación. En el caso del cerebro, una medida de la mayor o menor diferenciación funcional entre diferentes regiones corticales es la coherencia. Ha de haber coherencia. Lo que llamaríamos ser coherentes. Cuando se registra una alta coherencia entre dos zonas de la corteza cerebral, esto implica una alta redundancia en el manejo informacional de las unidades involucradas y un elevado flujo informacional entre estas. Por el contrario, una coherencia baja implica un elevado nivel de diferenciación en la información manejada por las neuronas. Los particulares flujos energéticos entre unidades localizadas en diferentes regiones corticales determinan no solamente diferentes patrones algorítmicos unificadores de su actividad, sino diferentes cualidades sensoriales asociadas. Los colores diferenciados de los rebaños podrían estar asociados con estas características globales. En su iniciación, don Lucio pareciera haber reproducido este proceso que acabo de relatar desde su encuentro con
con cada uno de los rebaños y sus pastores, hasta su conocimiento del pastor de pastores o integrador central de todos los rebaños, su visión de un valle repleto de todos los rebaños y el pastor mayor sentado en el centro, se antoja como una visión global de todas las unidades funcionales de la corteza cerebral y el polo frontal, orquestando la actividad de todo el conjunto. Jacobo, desde luego, hace un ejercicio aquí de interpretación bastante fuerte, muy interesante, de asociación interesante y complicado, de cómo lee lo que le ve hacer la experiencia de don Lucio, y cómo funciona el funcionamiento de las partes de la corteza del cerebro, de las neuronas, de la asociación, y a qué tipo de información podemos llegar. Eso es lo que está tratando de hacer Jacobo todo el tiempo. Claro, es fascinante porque demostrar, se pueden demostrar algunas asociaciones, llevarlo, esa demostración que yo creo que es práctica, que ya se puede hacer del funcionamiento de las neuronas, la asociación de información, cómo repercute, cómo se crean, cómo se juntan, cómo se asocian, que emiten todas estas cosas. Esto ya yo creo que está clarísimo. Llevarlo eso al funcionamiento, a la comparación de lo que le ocurre a don Lucio, es un ejercicio de creatividad alto. A mí me parece interesante, muy interesante. Y lo que me parece interesante, sobre todo, es que para mí es un acto de humildad en que la vida, el ser divino, los seres divinos, lo que quieras, nos enseñan acerca de la humildad, cómo esto ocurre en personas que son chamanes, que no se hacen ni siquiera todas estas preguntas porque las manejan desde otro lugar funcional, que no tiene que ver ni con el intelecto, ni con las lecturas, sino más bien con el interior, la experiencia y yo diría que hasta la observación. Jacobo durante un buen tiempo, va a ir asociando su teoría sintérgica a lo experimentado en estos psicólogos autóctonos mexicanos, también chamanes de México, para explicar lo que vivió. Dicho esto, como presentación de introducción, esto va a ocurrir todo el tiempo en la obra de Jacobo, donde él va a buscar cada característica de cada chamán con los que se encuentra y ver sus patrones, son patrones de acceso a información. Podríamos llamar gestión de información, qué papel juega, es un mediador, que casi siempre son unos mediadores, cuáles son sus visiones, sus sistemas incluso de meditación de los que va a hablar en cada uno de los chamanes y chamanas que va a visitar. Dicho esto, vamos a empezar ya con don Lucio de Morelos en el primer encuentro. Los chamanes de México están agrupados en diferentes linajes según sus técnicas, procedimientos y su particular concepción acerca de la realidad. Fijaros ya en esta frase porque a veces leemos y no nos paramos, leemos rápidamente. Están agrupados en diferentes linajes. Podemos llamarlo grupos, linajes. El pasado, que van acumulando técnicas, visiones. Según sus técnicas, procedimientos y su particular, esta es la parte importante para mí, particular concepción acerca de la realidad. O sea que cada uno en su linaje tiene una concepción acerca de la realidad. Por lo tanto, no hablamos de realidad, la realidad. Concepción acerca de las realidades. Puede haber varias realidades. De hecho, esa realidad en realidad es una afectación de cómo nosotros, en este caso ellos, van a tratar lo que ocurre, lo que les ocurre, lo que le ocurre a su comunidad y cómo se relacionan con el más allá. Esto ya es de una complejidad importante.
Esto también tiene mucho que ver en nuestro viaje a la mente, con la vibración que nosotros ponemos, tiene que ver con la energía que movemos. Y en los viajes chamánicos vamos aprendiendo que siendo locales, todos comparten una esencia que tiene mucho que ver con la naturaleza y con un fin, que es el de curar, el de guiar, el de enseñar. Y sí, en ese territorio en el que también toca en el mundo material, también hay jueguitos de poder que se han desarrollado y se van a desarrollar y se desarrollarán siempre, y que cada uno gestionará como mejor sepa, mejor pueda y con la mejor dignidad. Pero eso no quiere decir que estas personas, igual que tantos otros, no hagan lo que tengan que hacer a la perfección. Esto es como decir, es un gran cirujano, pero le gusta poder. Pues sí, puede ser que le guste el poder, y eso no quiere decir que sea un mal cirujano. Luego podemos llevar las cosas a otro nivel, pero eso ya es un nivel suyo particular. De qué energía mueve, qué necesita, si necesita llenar su ego o no, eso es otra película, pero que el conocimiento lo tienen, lo tienen. Entre estos linajes, esto es importante, sobre todo, yo lo llamo la teoría de entrar a la iglesia repeinado, con los zapatitos limpios y con cara de cordero degollado. Lo aplicáis a cuando vais a meditar o al grupo de yoguita, que vais todos vestidos así iguales, porque por lo visto lo otro es un pecado, pues lo mismo. En la vida hay que entrar atentos a las cosas, hay que entrar libres a las cosas, hay que salir libre de las cosas, atentos, sin normitas, sobre todo en lo espiritual, que ya tenemos bastante con lo material. Y esto es lo que yo quiero reflejar, sin normitas. Entre esos linajes está el de los graniceros del estado de Morelos, que se dedica al manejo de las condiciones atmosféricas con el fin de evitar que tormentas, granizadas o heladas destruyan los sembradíos de las comunidades que protegen. Don Lucio Campos es uno de los directores del linaje de graniceros de Morelos. Para don Lucio, la realidad se divide en dos grandes secciones, la del mundo visible y la del mundo invisible. El mundo visible es la realidad de los objetos, de los cuerpos y de las condiciones físicas y materiales. El mundo invisible, en cambio, es la realidad de los seres que viven en el espacio, los trabajadores del tiempo. Según don Lucio, un chamán de su linaje puede entrar en contacto con los trabajadores del tiempo si es escogido para ello. Y aquí os remito a el podcast de los viajes chamánicos, de poder, de curación, donde está explicado qué es esto del linaje. La manifestación de la elección es un evento de proporciones terribles que consiste en la caída de un rayo en el cuerpo del candidato y la supervivencia del mismo. El propio don Lucio fue herido por un rayo hace más de 30 años. Esto está contado hace muchísimo tiempo. Bueno, no muchísimo tiempo, en realidad poco tiempo, para lo que es la eternidad, años 90, 80, antes incluso. Tras lo cual se convirtió en chamán. Como tal, don Lucio se dedica a curar a los miembros de la comunidad que así lo solicitan. O sea, da un servicio a la comunidad. Además de su labor como curandero, don Lucio es maestro y guía de un grupo de discípulos que lo visitan. Esto mismo nos puede recordar a los viajes de ayahuasca que estoy haciendo de don Pablo Ameringo, el peruano. Una vez al año, el 5 de mayo, este chamán, junto con los miembros de su linaje y sus discípulos, realizan una ceremonia en el Caleca, una cueva localizada entre los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. En esta cueva, don Lucio pide poder para enfrentar las tormentas y las granizadas con éxito. La vida cotidiana de don Lucio transcurre como campesino morelense, es decir, lo cotidiano, dedicado al cuidado de su milpa, de sus animales y de su hogar.
Vamos, no es una persona, como dirían los argentinos, que está en pedo todo el día. Está en su cotidianidad. Casado y con varios hijos, don Lucio afirma que su labor como chamán debe mantener un equilibrio sano y una integración sin roces con su vida como marido, padre, abuelo y campesino. Don Lucio dedica un lugar especial de su casa a su altar, en donde practica sus artes de curandero y su magisterio chamánico. Fijaros que la definición del audio en el que Jacobo nos describe qué es un chamán, qué diferencias se encuentra entre curandero, brujería y esas cosas. En algunos casos, un chamán es muchas cosas además de un chamán. Es un medicine man, es alguien que cura, es alguien que habla con los espíritus, es alguien que mide y trata de las energías. Lo que no es alguien que hace el mal, sería un chamán con otro adjetivo más. Fue a través de un amigo, nos cuenta Jacobo, que me enteré de la existencia de don Lucio. Mi interés por el estudio de las concepciones relativistas acerca del tiempo me hicieron ir en su busca. Lo siguiente que narra Jacobo es un relato de su primer encuentro con él. Una tarde me dirigí a Tlayacapan. No conocía la dirección de don Lucio, así que decidí dejarme guiar por la intuición. A la altura de un granero reconocí una choza extraña y pensando que ahí vivía don Lucio, la exploré. Después de ese y otro intento fallido, opté por preguntarle a mi amigo la dirección de don Lucio. Mi amigo antropólogo, experto en chamanismo y cineasta experimental, me informó de dónde podía encontrarlo. Salí de Tlayacapan y en el camino me envolvió una terrible tormenta. Unos niños me hicieron dudar de proseguir la marcha y eso hizo que me encontrara don Lucio en su camioneta en la carretera. De todas formas conocí a su familia, su esposa, una india bellísima y ya entrada en años, me impresionó por la pureza de sus rasgos, con arrugas que le surgen de los ojos en dirección lateral, las mismas arrugas que don Lucio tiene. 2 días más tarde volví a encontrarme con don Lucio. Salí en la mañana de la Ciudad de México y a la hora de la cita me hallaba apenas en el mirador de Cuernavaca. Me sentía cansado y de mal humor. Después de dormitar unos instantes sentí de pronto la necesidad de irme. Puse en marcha el automóvil y en menos de 6 minutos estaba ya en Tepoztlán. Algo pasó, pues a la velocidad con la que viajaba ese trayecto dura 12 o 13 minutos. Parecía que una fuerza me hubiera tragado y después depositado en Tepoztlán. Esta sensación, que la comenté el otro día, si no recuerdo mal, en un audio vídeo, que nos puede haber pasado a muchos, donde en un trayecto que según el GPS ponía 40 minutos y comprobé la hora de salida, en cuestión de 10 minutos estaba a la entrada de mi ciudad. Volví a mirar la hora y dije, ¿qué ha pasado? Desde que salí hasta ahora, ni siquiera lo podía recordar. Recordar el tiempo que había transcurrido, esto fue hace unas semanas, fue solo de 10 minutos. Estas cosas ocurren, estos son el tiempo, no tiempo. El tiempo psicológico no tengo ni idea. Lo cierto es que hay una variable que no me cuadra, que es el tiempo real. Más tarde, don Lucio me recibió amablemente, ofreciéndome una pequeña silla en su cuarto de los altares y ofrendas, repleto de imágenes de santos y cruces, colocados en el centro de una mesa. Después de saludarnos y preguntar por mi origen y lugar de residencia, sonrió abiertamente y me cuestionó. ¿Qué se le ofrece? Me sentí obligado a explicar mis intenciones. Le platiqué de mi trabajo y mi convicción acerca del tiempo como puerta de acceso a la sabiduría. Después de la explicación, guardé silencio. Don Lucio recargó su barbilla en la palma de su mano y entrecerrando los ojos meditó unos instantes. Al final volteó a verme y dijo, el tiempo es muy importante, pero aprender de él es muy difícil y caro. Yo sentí una primera incongruencia, no podía mezclar lo económico con lo espiritual y menos tratándose de un indio. Fui criado por una india, la que al morir mi madre ocupó
su lugar en la casa. Conocí la belleza, la pureza y la honestidad que esconde el alma y el corazón de un indio. La referencia de don Lucio hacía acerca de lo caro que iba a salir mi aprendizaje me dejó confuso y alarmado. Sin embargo, había algo en su cara que no coincidía con el factor monetario. Don Lucio seguramente estaba probándome. Cuando llegué a esa conclusión, me tranquilicé y le dije: pero pues usted dirá, y ya veremos si me alcanza. Don Lucio lanzó un murmullo y después de meditar otro momento cambió abruptamente de tono. Se necesita mucho entusiasmo, dijo suavemente, y además el riesgo es alto. La gente del tiempo es muy dura y ahí no existen caminos. Pensé que había escuchado mal. Don Lucio hablaba de gente del tiempo y mencionaba un lugar específico en el cual habitaban. Pensé que quizás se refería a otro plano de existencia. ¿En qué lugar viven esas gentes, don Lucio? Sonrió de nuevo con una expresión de seriedad mezclada con misterio e ironía. Yo sé de qué hablo, Jacobo. Yo viví 3 años con ellos y no es fácil. ¿3 años? Pregunté asombrado. Sí, señor, me respondió don Lucio con convicción. Estuve 3 años con ellos y me enseñaron lo que es el tiempo. Mi entusiasmo aumentaba a cada instante. Creo que si hubiera conocido a don Lucio unos meses antes no lo hubiera creído, pero ya aceptaba la realidad de otros planos de existencia. Yo quiero saber más, don Lucio. No me importa lo que tenga que hacer, además acepto el riesgo. Don Lucio me miró de nuevo y una expresión que interpreté como de confianza asomó a su rostro. De nuevo pareció meditar un instante antes de hablar. Veo que existe entusiasmo y fuerza, y eso es lo que se necesita. Lo que quiero saber son las intenciones que tiene, preguntó don Lucio. Mi intención era saber y volar, así, literalmente. Sin embargo, no sabía cómo explicarlo. Por otro lado, había dedicado mi vida a escribir y con cada nuevo libro sentía que aportaba algo positivo al hombre. Eso es lo que le hice saber, añadiendo una comparación. Usted se dedica a curar, don Lucio, porque sabe que es bueno y con ello coopera al bienestar humano. Yo escribo por las mismas razones. Mi intención es saber más y compartir mis conocimientos. Muy bien, dijo don Lucio con dulzura. Veo que no hay nada malo. Creo que puedo hacer algo. Convocaré a los espíritus. Ya no les llamo gentes. Y les diré que quiero hablar con ellos para así obtener sabiduría. Eso me pareció excelente. Necesitaba hablar de mis ideas y nadie mejor para entenderme e instruirme en entidades espirituales. Se lo agradecí y además le hice entender que lo que quería era ir por aquel camino solo, sin depender de alguien. Lo único que será necesario hacer, dijo abruptamente don Lucio, es una ceremonia en la que daré luz. Al final, le pregunté si el manejo del tiempo permitía viajar de un lugar a otro. En espíritu, sí, me contestó, pero no en cuerpo. El tiempo puede detenerse, acelerarse o retardarse, pero nadie puede viajar con su cuerpo en él. El martes fui a comprar todas las cosas necesarias para la ceremonia y se las llevé. Revisó las veladoras, el mole, las flores, las frutas y dulces. Después nos sentamos a platicar. Estuve hablando con ellos, dijo con seriedad don Lucio, y me preguntaron qué es lo que iba a hacer con el conocimiento que le den. Voy a escribir, le dije. Pues ellos dicen que habrá cosas que no pueda escribir y además quieren saber qué hará con los beneficios de sus libros. Debo confesar que aquello me decepcionaba. Nadie, excepto mi propia conciencia, tenía derecho a decidir sobre lo que escribía. Por otro lado, los beneficios serían absurdos, pues, por más libros que se vendan en México, si es que los editores aceptan publicarlos, la ganancia para el autor siempre es ridícula. Se le hice saber a don Lucio, añadiendo que no aceptaba imposiciones con respecto a lo que escribía, pero que me daba cuenta del cuidado y respeto que debería tener al hacerlo. Le mencioné que comprendía que algunas cosas no se deberían decir y que no se preocupara. Don Lucio pareció convencido y me preguntó lo que había sucedido desde que nos vimos la última vez. Le conté las dificultades por las que atravesaba y le dije que tenía la sensación de estar siendo probado. Sobre todo, agregué, hay alguien que me estoy encontrando en lugares inesperados. Un señor de edad avanzada y cara muy extraña se había cruzado en mi camino tantas veces que no podía ser coincidencia.
Don Lucio pareció preocuparse y me hizo varias preguntas acerca de las características del señor. Al final me dijo que él lo vería en su recorrido nocturno. Si es de ellos, dijo sonriente, me lo traerán. Y si no es de ellos, ya se verá qué quiere. Al despedirme, me explicó la razón de las veladoras que me había pedido para la ceremonia. Dijo que al prenderlas, él se daría cuenta por el tamaño de la luz de la respuesta de los espíritus. Al principio me había solicitado 6 veladoras, pero en esta ocasión duplicó la cantidad. Es porque la cosa es más seria de lo que parece. Se necesitan 12 por los apóstoles, dijo seriamente. De nuevo, aquí empieza el sincretismo, la conjunción de otras culturas. ¿Qué pintan aquí los apóstoles? Os pensaréis. Bueno, pues son las culturas sincréticas que todos los países tienen, igual que España con los musulmanes, con los judíos, con los que evitaron antes. Todos. También me pidió alcohol y puros. La razón que me dio es que en la ceremonia estaría gente de todas las edades. Se necesitaba alcohol porque cuando esa gente vivía en el mundo no existían bebidas como las de ahora. Para los niños me pidió chocolates y dulces. El jueves llegué 30 minutos más tarde de lo convenido. El nietecillo de don Lucio me saludó por mi nombre y su abuelo me explicó que antes de iniciar la ceremonia iba a hacer un trabajo en el monte con uno de sus discípulos. Decidí acompañarlo y tras caminar un buen trecho nos encontramos en una pequeña explanada rodeada por campos de labranza. A 2 o 3 metros del lugar en el que el discípulo de don Lucio había sentido el inicio de su enfermedad había un árbol dañado y quemado por un rayo. A don Lucio aquello le pareció lógico. Prendió copal e inició la ceremonia de limpia, la cual incluyó varias etapas. Primero el copal, cuyo humo don Lucio esparció por todo el lugar. Después cubrió al doliente con flores y le lanzó alcohol. Por último, esparció una limonada en todas direcciones y con 2 palmas en las manos ahuyentó y desenredó, así dijo después, los espíritus que se habían posesionado de Solumno. En el camino de regreso le pregunté si él podía ver los espíritus y me comentó con un claro que sí, si no, ¿cómo lo haría para curar? Por fin llegamos a su casa. Mientras habíamos asistido a la limpia, la esposa de don Lucio había puesto las flores, frutas y veladoras sobre la mesa. Don Lucio explicó que los males de sus discípulos también lo eran de él y por lo tanto debía curarlos y cuidarlos como a sus hijos. La ceremonia se inició con el encendido de las veladoras. Don Lucio veía las flamas y, de acuerdo con su altura y coloración, lanzaba expresiones de contento o de preocupación. Después hizo la introducción frente a la asamblea de espíritus diciendo que él me recomendaba y hacía hincapié en mi entusiasmo, buena fe e intenciones. Don Lucio seguía viendo las flamas y anunciando que todo iba bien, que no tenía problemas y que había sido aceptado. Más tarde nos sentamos a comer y le empecé a hacer preguntas. ¿Existe la reencarnación? ¿Las gentes del tiempo reencarnan? ¿La conciencia se adquiere o se deposita en un cuerpo? Don Lucio reía ante las preguntas y contestaba una por una. La reencarnación sí existe, dijo solemnemente. Los trabajadores del tiempo nunca regresan y la conciencia se da. Discutimos luego acerca de la profecía tibetana que mencionaba México como lugar de inicio de un gran cambio de conciencia. El cambio ya fue iniciado, dijo don Lucio, y será muy grande. No me quiso decir cómo ni cuándo se había iniciado, pero me contó la historia del abuelo del discípulo que recién había limpiado. Era un hombre muy bueno, pero los rayos se la traían con él. El rayo le cayó 3 veces y la última de ellas lo mató. Se convirtió en trabajador, pues estos siempre van con los rayos. Ahora su nieto tiene un trabajo, pero se ha dejado y por eso le vino su enfermedad. Continuamos hablando por varias horas y al final quedamos de vernos el lunes para platicar acerca de nuestras experiencias. Nos despedimos y don Lucio me deseó toda clase de bienes. A continuación, Jacobo Greenberg incluye un relato de las impresiones causadas por don Lucio en Hetschen Andersen, quien en 1985 se incorporó a la investigación sobre los chamanes de México. Hetschen Andersen es una investigadora especializada en Estados Unidos en culturas indígenas. Y nos cuenta lo siguiente. Ya se ha escrito
acerca del chamán don Lucio y de hecho desde la primera visita que le hice confirmé mucho de lo que había leído y oído anteriormente sobre él. Encontré que era un hombre que saludaba afectuosamente a sus visitantes y que tenía un conocimiento profundo en su visión de la vida y de la realidad. La vida aparentemente transcurre en forma normal para este campesino trabajador que diariamente labora en los campos de su pueblo y enfatiza a los que lo visitan la importancia de proporcionar el pan para la mesa, especialmente en estos tiempos cada vez más difíciles. Pero no todo lo que él habla es tan común o práctico, ya que también subraya nuestras obligaciones espirituales y nuestras conexiones con un mundo invisible en el cual interactuamos con seres de otras dimensiones u otros niveles de existencia. Es un hombre equilibrado y muestra cómo las consideraciones prácticas de la vida cotidiana se armonizan con un mundo de misterio que muy pocos de nosotros hemos experimentado o comprendido. Mi primer encuentro con don Lucio fue en grupo. Me impresionó el interrogatorio riguroso al cual sometió a cada visitante, ahondando en alguna parte clave de su vida, mientras que aparentemente hacía comentarios sencillos. Dio la impresión de que no existía ninguna parte de nuestras vidas que le pudiéramos ocultar. Después de esta fase introductoria, habló de nuestros tiempos actuales y de lo que traería el futuro, describiendo un panorama pesimista. Habló de nuestra actual incapacidad de curar enfermedades comunes que hasta hace poco se habían podido curar de una forma sencilla y efectiva. Un resfriado ahorita simplemente no es lo mismo que antes. No se puede curar con una aspirina y limón, observó, advirtiéndonos de los problemas económicos y de salud que están por delante, pero a la vez parecía hacer alusión a nuestras enfermedades sociales actuales que no tienen ninguna curación conocida. Ofreció una solución posible a esa crisis al mencionar a un hombre que vendría, un hombre con gran poder y sabiduría cuyo destino sería el de ayudarnos a pasar por los tiempos difíciles. Me hizo pensar en las visiones apocalípticas de la llegada de un Salvador y otra persona allí presente lo comparó con un Emilio Zapata de la actualidad. Parece que don Lucio a los 71 años todavía no ha encontrado un discípulo o heredero que pueda proseguir en su lugar, ni ha encontrado una persona con quien compartir sus visiones. Ni siquiera los curas que le han visitado han podido hablar de los rebaños o de los pastores que cuidan a los rebaños. Muchos han venido a visitarlo y a aprender, pero hasta ahora no han superado los límites de la comprensión intelectual, donde no se toman apuntes con pluma y papel, sino que se les escribe para siempre dentro de la cabeza. Así don Lucio repite frecuentemente, póngalo aquí, mientras escribe palabras invisibles en su mente. Aquí nunca se pueden perder o ser olvidadas. Me contó de uno de tales visitantes, Dora de Nueva York, que vino a hablar con don Lucio y compartir lo que sabía de los métodos de curación y del control del tiempo. Después de varias reuniones, parece que las preguntas de Dora seguían aumentando y en una ocasión Dora finalmente preguntó a don Lucio si existía un libro escrito que contuviera toda esta información y que ella pudiese leer. Respondió que sí, que claro que sí había, y se lo dio para que lo leyera. Riendo, nos contó que cuando intentó leerlo, regresó corriendo, protestando de que era escrito en griego. Aquí don Lucio pausó misteriosamente para mirarnos, a ver si habíamos entendido la broma, y luego siguió riendo. Según don Lucio, Dora todavía tenía mucho que aprender acerca del control de condiciones atmosféricas, puesto que había tenido que enseñarle algo tan elemental como la producción de nubes y de rayos. Ilustró este punto al decir, mandas el rayo así, y con esto hizo un ademán de tipo magnético con las manos, y entonces le gritas a Emanuel de Popocatépetl a que mande una nubecita en esta dirección. Continuó con los comentarios de Dora y cómo felizmente se despidió de ella, convencido de que ella sabía muy poco acerca de estos asuntos. Al escuchar esta historia, estuve consciente de que gran parte de lo que nos contó don Lucio no quedó explicado por sus palabras solamente, sino por cada movimiento y cada gesto, y de que su intención al contar las historias no era la de entretener, sino de darnos algún mensaje también, cuya comprensión dependía de nuestra capacidad de percepción para entenderlo. ¿Somos todos lo mismo, don Lucio? ¿La persona que observa es la que ve lo mismo en todos nosotros?, preguntó uno del grupo. De la conversación habló sobre quiénes somos nosotros
y sobre otros mundos. Don Lucio contestó la pregunta diciendo primero que todos éramos diferentes, cada uno con su forma especial de ser y de hacer, pero que el que ve todo igual. Todos somos lo mismo en cuerpo, en mente, en esencia, sin embargo, a la vez somos diferentes. La idea se hizo más clara cuando dijo que todos venimos del mismo origen, de la misma respiración divina, según él. Las diferencias entre nosotros existen debido a los regalos que se han dado a cada quien. Estos regalos son los que nos hacen ser tal como somos. Los que diseñan el tipo de vida que llevamos son dados, controlados y guiados por seres tales como los pastores y los trabajadores del tiempo. Don Lucio explicó que los trabajadores del tiempo existen en un mundo físicamente parecido al nuestro. Hay mujeres, hay niños, hay bebés, gente grande. Sin embargo, existe una diferencia importante y es que su mundo existe en perfecta armonía y paz. Me explicó que existen los trabajadores de antes y los de después. Parece que todos hemos sido trabajadores del tiempo antes de esta vida y que podemos volver a ser trabajadores del tiempo después. Al preguntar a don Lucio cuál sería su próxima tarea, después de terminar esta vida, contestó que haría lo que le pidiera el Señor y no hizo ninguna referencia a lo que podría ser. Platicamos brevemente de estas cosas y aunque todavía quedaban muchas más por explorar y cantidad de preguntas por hacer, decidimos esperar hasta la próxima visita, ya que don Lucio estaba cansado. Antes de irnos, don Lucio nos dio una limpia a cada uno de nosotros, o como prefiero decirlo yo, nos dio uno de sus regalos. El olor a hierbas y alcohol invadió el cuarto mientras don Lucio repetía su bendición a cada uno, palmeándonos en la cabeza, espalda y pecho con su líquido especial y bendiciendo nuestras manos por los trabajos que realizarían más adelante. Últimamente, don Lucio había estado enfermo, así que cortamos la visita para permitir que descansara, dándole las gracias por el tiempo y la energía que había compartido. Y aquí voy a hacer una primera parada acerca de don Lucio de Morelos para entrar en el próximo día con don Lucio de Morelos en una segunda parte que tiene que ver con una iniciación chamánica en don Lucio de Morelos. Os envío un abrazo, os invito de verdad a escuchar a Jacobo Greenberg, a estos mundos chamánicos. Esto existe también en el día a día, con un poquito más de ruido, bastante ruido. Hay gente que trabaja en silencio, no tengo ninguna duda. Están aquí, son como nosotros, no son marcianos, que entienden perfectamente el flujo de las energías, la psicosis, la locura en la que vivimos. Un abrazo grande, hasta mañana.